tardes, mis hermanos. En esta tarde les agradezco la oportunidad de estar en estos medios de comunicación saludándolos. A pesar de estas situaciones difíciles que estamos pasando, Dios siempre cuida de su pueblo. Y a través de la fe, que es el tema que vamos a hablar de este día, pero les agradezco porque va a ser una bendición para cada uno de nosotros. Tenemos participación muy buenas. Tenemos como invitado para la reflexión a un ministerial que estuvo acá, que ahora es pastor, tuvo 2 años en las haciendas, ahora está trabajando en Tuxpan, Michoacán, y también les manda un saludo a ustedes. Y él es Uriel Verdugo. Muchos, tal vez algunos lo conocen, pero es un excelente amigo de nosotros, de nuestra familia. Pero esta tarde también tenemos un especial por muchos conocidos, por Jocelyn Cebrero. Ella va a tener un canto muy bonito y especial. Y también tenemos a Iván Mendoza saludándolos también a través de estos medios, y que las bendiciones de Dios sean alcanzadas. Y esta tarde, esta noche tarde, que Dios nos bendiga y que aprendamos algo de nosotros, de Dios y de todo, para que la bendición de Dios sea alcanzada y la fe se fortalezca. Así que, hermanos, les deseo un feliz sábado de parte del Departamento de los Diáconos. ¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado, ¿cómo están? Los diáconos les damos la bienvenida al culto de este día sábado. Deseamos, hermanos, de todo corazón, que ustedes se encuentren bien de salud, que no les haga falta nada. Decirles también que esto ya está a poco de terminar. Sigan siendo valientes, esforzados, hermanos, y sobre todo sigan teniendo fe, sigan teniendo mucha fe, que Dios estará para protegernos, hermanos. Hermanos, les pido por favor, inclinen el rostro y me acompañen en una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Pedimos, Señor, por el desarrollo del culto de este día sábado. Te pedimos que le des palabra a tus oradores, Señor, que sea tu mensaje el que aquí se diga. Háblanos por medio de ellos, Señor. Danos la fuerza que necesitamos en esta situación. Acompaña a cada uno de los oyentes, a cada uno de los que ven esta transmisión, Señor. Sé en cada uno de los hogares, que no les falte nada, te pido, Señor. Que no les falte salud, que no les falte el bienestar, que no les falte que comer, Señor. Por todos aquellos que han perdido un empleo, por todos aquellos que han sufrido en esta pandemia, esta enfermedad, Señor. Te pido que mores con cada uno de ellos. Acompáñanos a cada uno de nosotros en nuestros hogares, Señor. Y fortalécenos, sobre todo danos fe, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado te lo rogamos, Señor. Amén. Feliz sábado, hermanos. Que disfruten el culto. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios.
es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Muchas gracias por la invitación, gracias hermano Juan por hacerme esta invitación y poder estar con ustedes. Mi nombre es Uriel Verdugo, me encuentro radicando en Tuxpan, Michoacán. Aquí estamos laborando, sirviendo en el ministerio, es parte de la Asociación del Bajío. Pero bueno, todos somos una familia en Cristo Jesús y es un placer para mí poder llegar hasta sus hogares y poder compartir del mensaje de salvación. Quiero invitarles a que por favor me acompañen en una palabra de oración para pedir que el Espíritu Santo nos hable en estos momentos. Te damos gracias, Padre, porque has sido muy bueno con nosotros. En estos momentos queremos abrir tu palabra y queremos encontrar en ella paz y consuelo para nuestras vidas. Sabemos que los tiempos en que estamos viviendo son difíciles, pero sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, los que se han conectado, los que están viendo esta programación. Tu bendición sea con ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta noche quisiera hablarles un poco acerca de las tormentas que como cristianos, hijos de Dios, tenemos que enfrentar en las diferentes etapas de nuestras vidas. Y no solamente estamos hablando acerca de las tormentas que son desastres naturales en el ámbito natural. No. Estamos hablando acerca de las tormentas que llegan a nuestras vidas. Son aquellos ataques de Satanás, incluso las mismas circunstancias que rodean nuestras vidas. La situación actual que estamos viviendo es una pequeña tormenta por la cual estamos pasando, pero como a pesar de las tormentas que solamente traen destrucción, angustia y tristeza para nuestras vidas, Dios también quiere ofrecernos paz. En medio de las tormentas Dios quiere traer esa seguridad de que Él tiene el control de nuestras vidas. Y cuando vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24, encontramos lo siguiente. Puedes leer conmigo, abre tu Biblia ahí en Mateo, capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron las tormentas, vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y aquella casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando nosotros aprendemos a fundar nuestras vidas, nuestro hogar, la familia, todo en la roca que es Cristo Jesús, nuestra vida se vuelve una vida inmovible ante estas circunstancias. Van a llegar las tormentas, van a llegar los desafíos como cristianos, las tentaciones, las pruebas de parte de Satanás, pero cuando nosotros edificamos nuestras vidas en la roca que es Cristo Jesús, es difícil que Satanás pueda causar daño en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la roca que es Cristo está ahí manteniéndonos sólidos, inmovibles. Pero cualquiera sigue diciendo que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato
que edificó ¿sobre qué? Sobre la arena, y descendió la tormenta, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y aquella casa cayó, y fue grande su ruina. Y a veces preguntamos, ¿pero por qué tenemos que enfrentar este tipo de situaciones? ¿Por qué tenemos que enfrentar problemas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Cuando más queremos servir a Dios, cuando más queremos echarle ganas en la iglesia, ¿verdad? Cuando más queremos mantenernos firmes, vienen las pruebas, vienen las tormentas. Pero mira lo que dice Hechos capítulo 14, versículo 22, Hechos 14, 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿qué? En el reino de Dios. ¿Leíste bien? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y es que la vida cristiana no es fácil. Nuestra fe tiene que ser perfeccionada, nuestra vida tiene que ser pulida, hermanos. Y es necesario que tengamos que pasar por diferentes tormentas para que podamos llegar al reino de los cielos. Pero tranquilo, vamos al libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Mira lo que Jesús, el Maestro, nuestro Padre Celestial, te dice a ti en esta noche. Si tú estás pasando por diferentes situaciones, tormentas, quizás has perdido un ser querido, quizás no tienes trabajo, tus ganancias no se ven, tu empresa ha ido en declive, tranquilo, mira lo que Dios nos dice a través de su palabra. Yo les he dicho estas cosas para que en mí que haya en paz. Las personas ahorita no tienen paz, están preocupadas, están angustiados, los empresarios están preocupados, muchos se están preguntando qué es lo que está sucediendo, por qué está pasando esta situación, esta pandemia. Y no solamente la pandemia, eventos tras eventos, ¿verdad? Pero Jesús nos dice en su palabra, tranquilo, yo les he dicho estas cosas para que en mí haya en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Jesús hoy te dice, ánimo, yo tengo el control de todo, yo he vencido al mundo. Y es lo que comentaba, ¿verdad? Muchas personas están preocupadas, angustiadas, pero nosotros podemos tener paz en medio de la tormenta porque Dios está al control. Y en estos momentos vamos a analizar brevemente dos experiencias de Jesús cuando se enfrentó a este tipo de situaciones, ¿no? Tormentas. El ministerio de Jesús se desarrolló alrededor del mar de Galilea y hay dos experiencias de él. Uno es Jesús cuando Jesús se encuentra dormido sobre el barco y hay una gran tormenta. Los discípulos no pueden hacer nada para controlar esa tormenta. Y la segunda experiencia es cuando Jesús está caminando sobre el mar y también hay una fuerte tormenta. La primera experiencia se registra en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27. Si tienes tu Biblia, puedes acompañarme en la lectura. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba durmiendo. Vino una gran tormenta. Jesús estaba durmiendo y los discípulos estaban ahí viendo cómo salir salvos de esa tormenta. Y vinieron los discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Si bien es cierto, queridos amigos, la tormenta llega de un momento a otro, los discípulos no estaban preparados para recibir esa tormenta. Muchas veces nosotros no estamos preparados cuando llegan las pruebas, cuando llegan las diferentes circunstancias en la vida. No estamos preparados. Y el ser humano no está preparado, el mundo mismo no está preparado para recibir estos cambios, estas tormentas. Testimonios para la Iglesia menciona en la página 11, grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los eventos finales serán rápidos. Y estamos viendo cambios, sucesos, cosas que antes no se veían y ahorita todo se está viendo repentinamente, momentáneamente, sucesivamente, y nos preguntamos, ¿pero qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Las personas que no comprenden esto se preguntan, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que viene por delante? ¿Será que viene el fin del mundo? Bueno, sabemos que esto tiene que suceder y no pensemos que después de salir de este túnel del COVID, las cosas van a mejorar. Al contrario, las cosas van a ir empeorando. Pero viene una tormenta, los discípulos están angustiados, están preocupados, están tratando de salvar sus vidas y
Y en el esfuerzo, en el intento que ellos están haciendo por tratar de llegar a puerto seguro, de salvarse, se les olvida que Jesús está ahí con ellos, que Jesús va ahí también en el barco, pero se les olvida porque Jesús está durmiendo, Jesús no está haciendo nada. Y en esa situación crítica, en esa situación de desesperación, los discípulos ahora sí se acuerdan y dicen: Jesús está de nuestro lado, Jesús está en nuestra barca, Jesús está durmiendo. ¿Y cuántas veces nosotros pasamos por tormentas y se nos olvida que Jesús está cerca también? Se nos olvida que Jesús está ahí para socorrernos, para darnos una mano y decirnos: ánimo, no estás solo, yo estoy contigo. Cuando vamos a Hebreos 13:5 se nos da esta promesa. Dios nos dice a través de su palabra: no te dejaré ni te desampararé. Jeremías 23:23 menciona: yo soy Dios de cerca, yo no soy Dios de lejos, yo soy Dios de cerca. Los discípulos conocían el barco, los discípulos habían enfrentado este tipo de situaciones muchas veces, eran pescadores, pero ante esta situación no hallaban qué hacer y desesperado corrieron a Jesús y le dijeron: Señor, por favor, sálvanos, sálvanos, rescátanos que estamos pereciendo. ¿No ves que estamos pereciendo? Por favor, Señor, sálvanos. Y es en este tipo de situaciones, ¿verdad?, donde no nos queda más que clamar a Dios y decir: Señor, por favor, sálvanos. Porque cuando las cosas van marchando bien, cuando todo está tranquilo, cuando no pasa nada, nuestra vida parece que no necesitamos oración, no necesitamos ayuno, no necesitamos comunión con Dios. Pero en las situaciones críticas parece ser es cuando más nos aferramos al brazo poderoso de Dios. Pero no debería ser así. Muchos en esta pandemia pues se relajaron, se tranquilizaron, ¿verdad? Dijeron: no, pues ya no estudio mi lección, no tengo que estudiar mi lección, no tengo compromiso en la iglesia, ¿no? Me quedo en casa de los sábados, así que no pasa nada. Pero muchos también consagraron sus vidas a Dios porque fue un buen momento para renovar nuestro pacto con Dios. Dice la historia que Jesús se despertó. Y cuando Jesús se despertó, Jesús entra en acción. Cuando nosotros llamamos a Dios para que intervenga en nuestras vidas, Dios entra en acción en ese mismo momento. Jesús se despierta y se levanta, y una sola palabra Jesús dice para que todo vuelva a su normalidad. Una sola palabra Jesús menciona para que todo se tranquilice. Aquella tormenta que estaba ahí azotando fuertemente la embarcación y a los discípulos, solamente bastó una sola palabra del Rey de Reyes, del Maestro, del Creador del universo, para traer paz, no solamente al entorno, sino al corazón de los discípulos. ¿Y cuál fue la palabra que Jesús expresó? Shalom, paz. Jesús se levantó y dijo: paz, y en una sola palabra todo volvió a la normalidad. Y los discípulos no se maravillaron solamente del hecho, sino que en ese momento después de la tormenta, conocieron que Jesús realmente era el Hijo de Dios y que Dios está dispuesto a traer paz a nuestras vidas. ¿Te das cuenta? Una sola palabra, en un solo momento, Dios puede hacer un milagro en tu vida. La siguiente experiencia se encuentra también registrado ahí mismo en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Y es otra historia maravillosa, ¿no? Es la vida del cristiano ahí relatada. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Me gusta este versículo cómo inicia. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. ¿Saben qué, hermanos? Dios nos ha dado la indicación, Dios nos ha dado la invitación, Dios nos ha dicho por dónde tenemos que conducirnos para llegar a la patria celestial. Si queremos llegar al cielo, tenemos que obedecer lo que Dios nos dice. Los discípulos siguieron la indicación de Dios, y cuando entraron en la barca, de repente vino una tormenta. Y saben que como cristianos, como hijos de Dios, en diferentes momentos vamos a enfrentar diferentes tormentas, porque el enemigo no está contento, el enemigo no está feliz, el enemigo quiere verte destruido, quiere verte lejos de la iglesia, quiere verte lejos de la presencia de Dios. Y bueno, los discípulos entraron a la barca y Jesús se subió al monte a orar. Y cuando llegó la noche, dice el versículo 23, estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, estamos hablando acerca de las 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Y como te decía, si estamos pensando seguir a Jesús, vamos a tener que remar en contra del viento. Si queremos llegar al cielo, tenemos que hacerlo, tenemos que enfrentar ese tipo de situaciones, esas tormentas. Cuando los discípulos vieron a Jesús que venía, todavía no reconocían que era Jesús. Cuando vieron a los discípulos viéndolo andar sobre el mar, dice el versículo 26, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero dice el versículo 27, enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Imagínense la tormenta y ahora ven a alguien que viene caminando ahí sobre el mar. ¡Wow! No, un caos total. Pero Jesús nuevamente expresa su frase favorita y dice, hey, tranquilos, tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. ¿Y cuántas veces Dios nos dice, verdad? No tengan miedo, mantengan la calma. Hay una persona llamado Whitmore que estudiando la Biblia encontró 365 promesas en la Biblia que dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Una promesa para cada día, impresionante. Y ahí viene algo interesante, ¿no? El versículo 28, Pedro le responde a Jesús, al Señor, y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Impresionante esta historia, me gusta mucho esta historia. Me describe la vida del cristiano, ¿verdad? Mientras que Pedro caminaba sobre las aguas y mantenía su mirada en Cristo Jesús, Pedro estaba a salvo. Pero ¿cómo puede vivir un cristiano? Tenemos que aferrar nuestras vidas en Cristo Jesús, tenemos que mirar a Cristo Jesús, tenemos que poner nuestra vida en Jesús. Porque cuando Pedro dejó de ver a Jesús, ¿qué pasó? Comenzó a hundirse. Y la vida del ser humano es así, la vida del cristiano es así. Cuando dejamos de ver a Cristo Jesús, nuestra vida comienza a hundirse. Y el versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Pedro se enfocó más en lo que estaba sucediendo a su alrededor. Pedro tuvo miedo de los vientos, de las olas, y comenzó a hundirse. Lamentablemente el ser humano es así, cuando dejamos de ver a Cristo comenzamos a hundir. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y me gusta este versículo 31. Al momento, en ese mismo instante, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo estoy aquí, ¿por qué dudas? Pero me impresiona la acción de Jesús. Cuando Pedro dice, Señor, sálvame, al instante, en ese mismo momento, Jesús viene a su encuentro. ¿Qué es lo que necesitamos? Solamente una oración. No importa qué tan arreglado esté la oración, no importa si es una oración como el publicano. Jesús dice, tranquilo, yo voy a tu encuentro, no tengas miedo, solamente necesitas creer. Queremos salir libre de las tormentas, de las acechanzas, de las pruebas del enemigo. Vayamos a Cristo Jesús. El Satanás quiere hundirnos en las tormentas, pero cuando vamos a los pies de Cristo Jesús, Jesús quiere librarnos de las garras. Y si queremos llegar al cielo, bueno, van a haber luchas, van a haber pruebas, pero tenemos que seguir remando. Me gusta lo que dice el libro de Juan, capítulo 6, versículo 21. Un versículo muy interesante, alusivo a esto también. Dice que cuando Jesús entró en el barco y llegó paz ahí a donde se encontraban, rápido llegaron a puerto seguro. En ese mismo momento llegaron, inmediato el barco llegó a donde tenía que llegar. Impresionante. ¿Te das cuenta? El Señor quiere llevarnos al destino seguro, a puerto seguro. Él quiere entrar en nuestro barco, solamente tenemos que invitarlo para que more en nuestras vidas. De esta tormenta podemos aprender algunas lecciones para ir terminando. Dios nos salva por medio de las tormentas. Si estás en la tormenta, si estás pasando por diferentes circunstancias, puedes preguntarle a Dios qué es lo que Dios quiere enseñarte. No tengas miedo de la tormenta. Dios quiere que tú seas un testigo presencial de que Dios puede hacer milagros hoy en día en tu vida. Sigue haciendo lo que humanamente puedes hacer. Rema en dirección correcta, en el blanco que Dios nos ha puesto. Jesús nunca dijo que no iba a haber tempestades, pero Él dijo que en el medio de las tempestades iba a estar con nosotros. Recuerda que las tormentas llegan inesperadamente, pero las tormentas no son para siempre. Los discípulos experimentaron paz,
por medio de Cristo. Cuando nosotros ponemos nuestras vidas en las manos de Cristo Jesús, experimentamos paz. Dios quiere librarnos de las tormentas. Dios quiere traer paz, shalom a tu vida. Los discípulos recibieron a Jesús en el barco y la tormenta paró. Llegaron al destino seguro, a puerto seguro con Jesús. Así que, hermanos, quizás estás viviendo una situación difícil. Confía en Dios. Dios está contigo y estará siempre contigo. Y Él nos llevará a puerto seguro. Dios te bendiga. ¿Quieres cerrar tus ojos? Vamos a orar. Señor, queremos que nos lleves a puerto seguro. Queremos que nos lleves a la patria celestial. Estamos pasando por diferentes tormentas, situaciones, circunstancias en la vida, pero sabemos que tú traes paz a nuestras vidas. Dirige la vida de tu pueblo, dirige la vida de tus hijos, de mis hermanos que estamos en estos momentos aquí, escuchando tu palabra. Trae paz y consuelo a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.